Hola, hola a todos, a todas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la unidad de números. El día de hoy vamos a ver cómo podemos dividir números enteros. Ese va a ser el objetivo, comprender en el fondo cómo es la división de números enteros. En la clase anterior vimos, en este caso, cómo se multiplican los números enteros, en qué situaciones, cómo lo podemos representar y cuáles son las consideraciones que debemos tener al momento de multiplicar números enteros. En este caso, sobre todo, lo que llegamos a la conclusión finalmente en cuanto a la regla lo sigue. Bien, cuando multiplicamos números enteros, el hecho de multiplicar, el algoritmo de multiplicación se mantiene, lo que ustedes han hecho normalmente. Lo que sí cambia es el signo del resultado, en este caso del producto. Bien, recordemos también que si multiplicamos dos números enteros que tienen el mismo signo, el resultado nos va a dar positivo. Es decir, si multiplico dos números positivos, el resultado es positivo. Si multiplico dos números negativos, el resultado también es positivo. Caso contrario, si el signo son distintos, un positivo por un negativo o un negativo por un positivo, el resultado siempre me va a dar negativo. ¿Y qué otra consideración importante? Que cada vez que yo multiplico un número por 0, el resultado siempre es 0. 0 multiplicado por cualquier número es 0, ya sea un número entero, ya sea una fracción, un número decimal, u otro tipo de números que se van a ver en curso superior. Bien, para comenzar entonces con la división de números enteros, vamos a ver una actividad inicial que estaba en su texto. Bien, y la actividad es la siguiente, la situación en realidad. Hay un camión de carga, bien, vamos a leer acá primero. En un camión se traslada una carga refrigerada, la cual se monitorea con un controlador de temperatura. El encargado revisa la temperatura y observa que ha variado entre las 2 y las 5 de la mañana. Bien, entonces hay distintas aplicaciones móviles, vamos a leer acá el texto. Las aplicaciones móviles ofrecen al usuario contenido de diversos tipos, por ejemplo, entretenimiento, profesionales, educativos, de acceso a servicio, entre otros. Existen equipos que utilizan para controlar la temperatura y la humedad, los cuales se pueden monitorear a distancia a través del GPS, lo que permite saber en tiempo real, en cualquier momento o lugar, la temperatura vía aplicación móvil o vía sitio web. Entonces esto es una de las ventajas. Nosotros tenemos el celular y hay bastantes aplicaciones que uno utiliza de repente de entretenimiento, pero también hay herramientas muy poderosas que nos sirven incluso para trabajar. En este caso acá es monitorear la temperatura de un camión. Este es un camión de carga refrigerada. Imagínense que podría llevar carne, por ejemplo, o helado, cualquier cosa que necesite estar a baja temperatura. Entonces es importante mantener un control de eso. Bien, porque si es que hay alguna falla, por ejemplo, y el camión queda a temperatura ambiente, puede ser que se echen a perder algunos de los artículos que lleve. Bien, hay que mantener una temperatura constante y es necesario monitorearlo. Hacer también la diferencia, el GPS simplemente me indica la posición en donde está el vehículo, pero la forma en cómo yo llego a ese vehículo es a través de, puede ser redes móviles o otro tipo de redes. El GPS solamente me da la ubicación, pero las redes como 4G, 3G o 5G permiten que yo pueda acceder finalmente a monitorear, en este caso, los sensores que están en el camión para hacer la diferencia. Bien, entonces, una vez introducido esta situación, vamos a resolver o a responder las preguntas que están planteadas. La primera es, ¿cuál era la temperatura de la carga a las 2 de la mañana? Si ustedes se fijan, esta información está explícita en la imagen del teléfono. Acá, por ejemplo, a las 2, ¿cierto?, de la mañana aparece la temperatura que es de 0 grados. Entonces podemos responder, ¿cuál era la temperatura de la carga a las 2 de la mañana? Respuesta entonces es de 0 grados Celsius. Bien, importante colocar las unidades que estamos trabajando. No basta solamente con el 0. ¿0 qué? Tiene que haber alguna unidad. Como estamos trabajando con temperatura, es de temperatura y una escala puntualmente que es de grados Celsius. La segunda, ya hay que pensar un poquito más y analizar. Dice, si la temperatura de la carga disminuyó de manera constante, ¿qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, acuérdense de constante,
que se mantiene fijo, ¿cierto? Un valor que no cambia. Eso quiere decir que en una hora, por ejemplo, si disminuyó de manera constante, puede ser que bajó 2 grados, después bajó 2 grados más, después 2 grados más y así sucesivamente. Cada hora baja lo mismo. ¿Bien? Distinto es que si baja 3 grados, después baja 2, no es el mismo valor, no es constante. Bien, entonces hay que hacer esa diferencia. Entonces la pregunta es, ¿qué procedimiento realizarías para calcular la cantidad de grados que bajó en una hora? Y hay que explicarlo. Entonces esto es bien subjetivo. Muchos de ustedes cuando me enviaron las actividades hicieron distintas formas, hicieron dibujos, hicieron rectas. Bien, si ustedes se fijan hay temperatura, hay tiempo, hay distintas opciones. Entonces vamos a hacer esto. Me voy a ayudar con una línea y esta línea lo que voy a hacer es la voy a ocupar como tiempo en este caso. Entonces tengo acá a las 2 de la mañana. No, vamos a comenzar a hacerla de una hora en una hora mejor. Entonces, estas van a ser las 0 horas. Importante que las divisiones sean del mismo tamaño. Acá tengo las 1 de la mañana, las 2, las 3, las 4 y finalmente las 5. Entonces estas van a ser las horas. Entonces veamos qué ocurrió. Me dicen que a las 2 de la mañana ya tengo una temperatura ahí. Y esa temperatura, la voy a escribir más arriba de cuánto es, 0 grados Celsius. Entonces acá en 2 voy a colocar acá 0 grados Celsius. Y la otra información, acá a las 5 de la mañana, la temperatura es de menos 12. Entonces, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde hace más frío? ¿En 0 grados o menos 12 grados Celsius? La temperatura disminuyó, ¿cierto? Mientras más pequeño, más abajo, ¿cierto? Más negativo sea este número, va a ser mucho más frío. Si ya en 0 grados hace frío, imagínense en invierno, cuando hay escarcha, imagínense en menos 12 grados. Países europeos generalmente se da esta situación. Bueno, en distintos tipos de países, pero ahí principalmente. Imagínense esa temperatura bastante fría. Entonces, tengo que ver, ¿cierto?, qué procedimiento realizarías para calcular la cantidad de grados que bajó en una hora. Entonces, en una hora, tengo que ver qué pasó aquí, en esta hora, en esta hora, en esta hora. Lo único que la información que me dan acá es que disminuyó, ¿cierto?, de manera constante. Esto hay que recalcarlo. Entonces, lo que disminuyó desde las 2 a las 3 es lo mismo que de las 3 a las 4 y de las 4 a las 5. Entonces podríamos ver cuánto fue la variación de temperatura desde las 2 hasta las 5. Fíjense qué pasó. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿cierto? 12 grados Celsius. Negativo. Entonces, ¿cómo respondieron ustedes esto? Para calcular la cantidad de grados que bajó en una hora. Entonces me piden en esta hora, como es el mismo valor. Da lo mismo acá cual calcule, tendría que ser lo mismo. Pero entonces, ¿cuánto bajó en una hora? Si a las 2 habían 0 grados. Entonces, si baja, por ejemplo, de 2 en 2, podría probar con 2. 2, acá tendría 2, sería menos 4. Y acá abajo de nuevo 2 sería menos 6. No me sirve. Podría hacerlo de 3 en 3. Y acá tendría menos 3, menos 6, menos 9. Tampoco me sirve. Entonces, lo que podría hacer, probemos con el 4. Entonces acá bajaría menos 4, menos 8, menos 12. Bien, entonces una forma, hay algunos que lo encontraron de esa forma. O lo otro que podríamos hacer, fíjense, es que acá ¿cuánto tengo? Si esto yo lo veo como un todo, acá yo tengo menos 12. Menos 12. Pero ¿cuántas horas son en esta variación? Tengo 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces lo podría plantear también así.
Ahora, ¿cómo se resuelve esto? No lo hemos visto hasta el momento. Bien, entonces la idea de esta clase es realizar ejercicios y problemas de este tipo. Ahora, podríamos inferir básicamente cuánto podría ser. Porque acá yo ya sé que 12 dividido 3 es 4. Pero 4 positivo, 4 negativo. Entonces, acá en esta situación, yo puedo decir que acá, ¿cierto? Disminuyó 4 grados. Ahí ya tengo 0 grados. Acá ya tendría menos 4. En este punto ya tendría menos 8. Y en este punto, ¿cierto? Ya tendría los menos 12. Acá tengo la variación. Entonces yo podría inferir que el resultado es negativo. Entonces acá tendría, ¿cierto? Menos 4. Ahora, todavía no hemos visto nada de los signos, pero para este caso puntualmente me funciona de esta forma. ¿Ya? Yo de esa forma podría responder a esa pregunta. Ese sería un procedimiento. Ustedes a lo mejor ocuparon otra forma, pero también llegaron a la respuesta de que era menos 4. Y negativo, porque disminuyó. ¿Ya? Constantemente. Si fuese 4 positivo, en vez de menos 12, serían 12 positivo. En este caso, ya no haría frío, sino que todo lo contrario. Bien, entonces una vez visto esta situación, vamos a ver algunos ejemplos ya de operatoria. Ya, vamos a resolver entonces esta operación. Nosotros sabemos hasta el momento multiplicar números enteros, pero no sabemos dividir. Pero ustedes saben que hay una relación entre la multiplicación y la división. Veamos un ejemplo acá aparte de números naturales. Si tengo, por ejemplo, 8 dividido 2, esto es igual, ¿cierto? 4. Ahora, ¿cómo se relacionan este número? Por ejemplo, ese 8, yo lo podría obtener también. Fíjense, ¿cómo podría obtener ese 8 a partir de estos dos números? Lo que podría hacer, ¿cierto? Es simplemente multiplicar estos dos números. 2 por 4. ¿Cierto? Y hay que saber claramente las tablas. 2 por 4, 8. 8 dividido 2, 4. Entonces ahí se están relacionando. Acá yo tengo división, pero también veo que se relaciona con la multiplicación. Entonces, si ocupo esta misma lógica, yo podría decir que este número de acá, el menos 54, va a ser igual a este número. Perdón, veamos acá primero. Voy a escribir de nuevo la operación que tengo acá. Menos 54 dividido menos 9. Y el resultado, no sé cuánto es. Y ahora sí. Entonces, ocupemos el ejemplo que hice acá con números naturales. Entonces, yo puedo obtener este número a partir de estos dos, como en este caso. El 8 yo lo obtuve en relación de estos dos. ¿Qué tuve que hacer? Multiplicarlo. Entonces, el menos 54 va a ser igual si yo multiplico estos dos números, es decir, estos dos. El menos 9 lo multiplico, ¿cierto?, por este número que es desconocido, porque yo quiero saber el resultado de esta operación. Entonces, si ustedes se fijan, para encontrar el valor de este número que ando buscando, tendría que ver primero el signo. Si ustedes se fijan, este número es negativo. Entonces, para que este número sea negativo, ¿qué signo tendría que tener este número? Yo ya sé que para que me dé un número negativo, ¿qué tendría que ocurrir con los signos de estos números? ¿Tienen que ser de igual signo o distinto? Lo dijimos, ¿cierto?, en la clase anterior. Para que sea negativo, tiene que cumplirse la regla de los signos. Es decir, tienen que ser signos distintos. Si este número es negativo, este necesariamente tendría que ser positivo. Entonces el signo va a ser positivo, que no lo voy a escribir. Ahora, 54, menos 9, ¿por cuánto me da 54? Ya tengo que saber las tablas. En este caso es 6. Y positivo. Entonces están relacionados la multiplicación con la división.
Acá yo ocupé la regla de los signos, que también me sirve para la división. Si divido dos números que son negativos, fíjense qué ocurrió, obtuve como resultado un número positivo. ¿Bien? Entonces, si divido números que tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Y si se dan cuenta, es igual que en la multiplicación. Continuemos con otro ejemplo. Cabe recordar también, acá tengo que ver ciertos elementos de la división. Este primer número, el dividendo, el divisor y el resultado es el cociente. Esto que nos queda acá abajo cuando no nos da exacto es el resto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ya, bueno, en este caso no está en el libro, pero podríamos ocupar el mismo ejemplo. El mismo procedimiento. Entonces resuelve la división. Menos 27 dividido 3. Entonces lo voy a escribir nuevamente. Menos 27 dividido 3 va a ser igual a un número que ando buscando. Entonces aplico la misma lógica que ocupé acá. Entonces este menos 27 yo lo puedo encontrar multiplicando estos dos números. Bien, acá acuérdense el 8 como lo encontré, multiplicando estos dos. El 27 como lo encuentro, multiplicando entonces estos dos. Sería 3 por este número desconocido. Ahí sí. Entonces, este número desconocido, ¿cuánto es? Entonces, fíjense, este signo, este número es negativo, este es positivo. Si yo multiplico números, ¿cierto? Este número positivo, ¿qué signo tendría que tener este otro número para que el resultado me dé negativo? Si aplico, ¿cierto?, la regla de los signos, para que sean negativos, tendría que ser signos distintos. Entonces este número tendría que ser negativo. ¿Ya? Entonces el número va a ser negativo. El signo. Porque menos por más es menos. Ahora, 3 por cuánto me da 27? Eso es 9. Entonces ocurre acá la misma lógica. El resultado acá, ¿cierto?, es 9. Si yo divido un número negativo con uno positivo, como son signos distintos, este número es negativo y este número es positivo, me da como resultado un número negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las reglas de los signos que ocupan la multiplicación también es válido para la división. Por eso hicimos estos ejemplos donde hay división y ocupamos finalmente multiplicación porque están muy relacionadas. Las reglas de la multiplicación de números enteros es la misma que... Bien, para concluir, ¿cierto?, en resumen, podemos ver que, al igual que cuando ya lo vimos en la multiplicación de números enteros, la regla de los signos también se cumple para la división. Bien, es decir, si yo divido números que tienen el mismo signo, positivo con positivo o negativo con negativo, mientras sean del mismo signo, el resultado de la división, es decir, el cociente, es positivo. Caso contrario, signos distintos, el resultado es negativo. Bien, ahora, el algoritmo, la forma en que uno divide, eso se mantiene. Lo mismo que cuando ustedes dividían números naturales. Bien, el proceso se mantiene. Lo que hay que tener en cuenta es el resultado de la división, es decir, el cociente. También hay algunas restricciones que tenemos que considerar acá. Si ustedes se fijan, acá nos dicen, si A y B tienen igual signo, bien, y B distinto de 0, el cociente de la división es positivo. Es decir, signos iguales, el resultado es positivo. Pero si se dan cuenta, acá hay algo que es bien importante, que nos dicen, ¿cierto?, que B, ¿quién es B? El divisor tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. También, al dividir el número 0, 0 si lo divido por cualquier número, el resultado es 0. Ahora, ¿por qué? Lo vamos a ver ahora. Y para ver eso, me voy a ayudar de lo siguiente. Vamos a ver el mismo ejemplo o uno similar al que ya habíamos visto antes, que tiene relación cuando nosotros dividimos con números naturales. Un ejemplo bastante sencillo. Lo voy a hacer con distinto color acá. Si tengo, por ejemplo, 8 dividido, lo voy a hacer ahora con otro color,
8 dividido 4. El resultado es, ¿cierto? Con otro color. Vamos a hacerlo con negro. 2. Bien. Bastante sencillo, no hay problema con esto. Hagan la analogía así con los elementos de la división. Acá tengo el dividendo, el divisor y el cociente. Ahora, este 8 yo lo puedo escribir relacionándolo con estos dos. El 8 no es el mismo color. Ahí sí. El 8 yo lo puedo escribir, ¿cierto? Como la multiplicación de estos dos números, es decir, 4 por 2. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Para explicar básicamente por qué un número no puede ser dividido por 0 o 0 dividido cualquier número es 0. Entonces primero partamos por esto último. Acá dice, al dividir el número 0 por cualquier número, el resultado es 0. Es decir, vamos a colocar, por ejemplo, 0, si yo lo divido por cualquier número, por algún número que a ustedes se le ocurra, por ejemplo, 5. O mejor uno negativo para que no sea tan sencillo, para que lo relacionemos también con números negativos y positivos. Entonces lo voy a dividir por ejemplo, menos 5. Y eso me va a dar un resultado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice acá? Que si 0 lo divido por cualquier número, ya sea menos 5, menos 10, 100, cualquier número, el resultado es 0. Ahora, ¿por qué? Volvamos a este ejemplo. Si ustedes se fijan, el 8 yo lo puedo escribir como 4 por 2. Entonces el 0 yo lo puedo escribir como menos 5 por el valor, ¿cierto?, desconocido. Ahora, menos 5, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo para que me dé 0? Entonces, si ustedes recuerdan, la propiedad que vimos con la multiplicación de números enteros, 0 multiplicado por cualquier número, el resultado es 0. Entonces acá ocurre lo mismo. Para que esto me dé 0, bien, necesariamente este número tiene que ser 0. ¿Por qué? Si yo coloco acá cualquier otro número, 1, menos 3 o lo que sea, no me va a dar 0. La única forma de que me dé 0 es que este número sea 0. Por lo tanto, 0 dividido cualquier número, el resultado es este cuadradito que ando buscando, es 0. Bien, entonces de ahí viene. 0, si yo lo divido por cualquier número, pueden probarlo en la calculadora, en su teléfono, ¿cierto? Le va a dar 0. Pero viene de la analogía que yo puedo hacer, cómo se relaciona la división con la multiplicación. Este ejemplo sencillo que está acá. Ahora, la restricción, ¿cierto?, de por qué B, en este caso, el divisor, yo no puedo dividir por 0. Si ustedes ocupan ahora en la calculadora, dividen por 0, le va a dar un error. Puede salir error o sin error dependiendo de la calculadora. Entonces ocupemos la misma lógica acá. Voy a cambiar ahora de número, voy a tener 8 dividido, puede ser cualquier número, pero lo importante es que el divisor no puede ser 0. Entonces, ¿por qué no puede ser 0? Entonces, 8 dividido 0, ¿cuánto es? No tengo idea. Entonces este valor voy a tratar de encontrarlo. Si yo hago también la analogía con este ejemplo de división que vimos recién, puedo escribir, ¿cierto?, el 8 va a ser igual a el producto de estos dos números, 0 por ese valor desconocido. Entonces, 0 por ¿cuánto me da 8? Si ya vimos esta propiedad que 0 multiplicado por cualquier número siempre me va a dar 0. Entonces, si yo 0 lo multiplico por cualquier número, me tendría que dar 0 y no 8. Entonces, si se dan cuenta, no existe un número que, si yo lo multiplique por 0, me da 8. Podría probar cualquier otro número acá. Bien, puede ser 12, 20, 100, incluso un decimal, da lo mismo. No puedo, ¿cierto?, dividir por 0 porque ocurre esto. Si yo lo veo o lo relaciono con la multiplicación, yo este número lo tendría que escribir como el producto de estos dos.
Y 0, si yo lo multiplico por cualquier número, me va a dar 0. Entonces, uno puede decir, ¿qué pasa si 8 dividido 0? Ah, profesor, 0. No, porque si yo acá hago la asociación también con multiplicación, sería 0 por 0, 0 y no 8. Entonces tampoco. 1, profesor, tampoco. 0 por 1 es 0. Entonces no es 8. Entonces, acá me gustaría que profundicen un poco más, que pudiesen pausar el video, volver atrás y ver nuevamente, ¿cierto?, la explicación si no les quedó muy claro, y ver también el porqué de estas restricciones. ¿Por qué no puedo dividir 0? ¿O por qué si 0 dividido por cualquier número es 0? Importante que piensen eso, que lo analicen, no lo den como por hecho. Bien, vamos a continuar. Entonces, para dividir números enteros es básicamente eso. El algoritmo se mantiene de la misma forma, tenemos que ocupar la regla de los signos de la multiplicación, que es exactamente lo mismo. Bien. ¿Y en qué situaciones podemos aplicar esto? Una de las situaciones en el caso que vimos nosotros anteriormente, donde hay un valor constante. Recuerden que cuando uno divide, bien, divide en partes iguales. Si tengo partes iguales, lo puedo asociar, ¿cierto?, a un valor constante. Puede ser temperatura, puede ser descender, ¿cierto?, profundidad constantemente. También puedo ocupar la división. Ahora, ¿por qué son números negativos? Porque hay situaciones en que no siempre yo voy a ocupar números positivos. Piensen ustedes también en algún caso donde podemos ocupar números negativos. Está la temperatura, profundidad, está también las líneas de tiempo, los distintos ejemplos que ya vimos antes. Ahora, ¿cómo se dividen los números enteros? Es lo que les mencionaba anteriormente. Para dividir números enteros, el proceso de división es el mismo, simplemente hay que tener en cuenta los signos. Y para eso aplicamos la misma regla de los signos de la multiplicación. Signos iguales, positivo. Signos distintos, el resultado, es decir, el cociente, es negativo. Si se dan cuenta, la multiplicación y la división están bastante relacionadas. Bien, espero que haya sido de su agrado el video. En el próximo video vamos a desarrollar las actividades que quedaron pendientes o propuestas. Bien, así que me despido. Espero que se encuentren muy bien.